A los 92 años dejó este mundo y para siempre, Claus Wiesenthal, el genial arquitecto. Reconocido mundialmente, importantes figuras de la política, el espectáculo y las artes visuales se dieron cita en su funeral. Varios, los más allegados, palmearon, a manera de brindar sus afectos, el hombro de Efraín, su sobrino, el único superviviente de su generación, compadeciendo su gran pérdida. Porque la desaparición física de Wiesenthal significaba no solamente el hecho que Efraín quedase solo, sin otro vínculo familiar, sino también un reconocimiento de la humanidad, por todo el legado que había dejado en la construcción de grandes hospitales, espectaculares edificios, bibliotecas y, especialmente, la remodelación del Congreso. Sus obras monumentales quedarán como férreos testigos de su arte único, pudiendo ser vistas en varios puntos de la ciudad. En el leve silencio de la sala funeraria, quebrado solamente por una suave música de órgano, la charla de los concurrentes semejaba ser un eco a la distancia, lejano e intemporal, rodeando la figura de Efraín, contemplando el rostro pacífico de su tío, al abrigo del blanco tul de su féretro. Parecía estar conforme con su propia muerte. Y hasta lo habían maquillado, para que su palidez no demostrara lo contrario. Su impecable traje azul, con su chaleco haciendo juego. Y hasta le habían dejado su infaltable cadenita dorada, la que iba de un bolsillo al otro. Su camisa blanca y su corbata de seda culminaban por otorgarle un marco adecuado al entorno. En la sala también estaban grandes exponentes de sus mejores momentos vividos, los gemelos Carugati, ambos de 80 años, Basualdo, de 87 y Jiménez, de 88. Viéndolos así, a la pequeña distancia, y mientras Efraín sorbía un café, pensaba que pronto la parca los iría a buscar. Quizás escasos días les quedaran por delante, y solo fuera necesario adivinar el momento en que partieran. En un rincón, la empresa funeraria había dispuesto una mesa con viandas muy sencillas, como que fuera necesario llevarse a la boca 4 o 5 de ellas para quedar apenas satisfecho. Pero era un sector no tan concurrido. La mesa donde estaba la cafetera, en cambio, podía dar cuenta de su éxito, sin cesar de llenar las tazas. Una chica joven, con cara de asustada, preguntaba a cada interesado si deseara azúcar o no. Efraín pensaba que ya fuera demasiado. Que más allá de la presencia de la prensa y un par de entrevistadores de TV, ya era suficiente. El reloj marcó las 4 de la tarde cuando personal de la empresa se aproximó al féretro para cerrarlo y subirlo al coche. De nuevo algunas palmadas en la espalda, sobre todo la de los gemelos quienes, a su edad, no deseaban despedir a su amigo en el cementerio. Afuera, el atardecer, nublado, su atmósfera húmeda y pegajosa se adhería a los trajes. El trayecto resultó ser nada distinto a lo sabido. El camino a la cripta familiar, entre los sauces, tampoco suministró diferencias relevantes. Efraín ya lo sabía. Había acompañado a casi la mitad del grupo familiar a su última morada,
habiendo quedado solo él y su tío como únicos representantes de un linaje que se había extendido a lo largo de 2 siglos. La cripta familiar era un recinto enteramente nuevo. Había sido diseñado y mandado a construir por Klaus para resguardar los restos de toda su familia. La antigua cripta ubicada, originalmente, en otro extremo del cementerio, había sido completamente demolida y trasladados todos sus féretros a la nueva. Efraín criticó en silencio su estructura, consistente en planta baja y 2 subsuelos, los que se conectaban a través de aberturas rectangulares, por las que apenas pasaba un ataúd. Klaus la había diseñado así especialmente para evitar los robos. Tenía entendido que había gente que, aprovechando la noche, ingresaba a las criptas a robar objetos de plata y otros recuerdos. Incluso quienes abrían los ataúdes en procura de dinero guardado en los bolsillos de los trajes. Pero todos esos problemas que lo inquietaban fueron desapareciendo en la medida en que se fuera concentrando en la nueva cripta. La puerta de acceso se abría con una cerradura electrónica. En la planta baja, había estantes con fotos, floreros y otros adornos nada significativos. Los ataúdes, para mayor seguridad, se encontraban en el primer y segundo subsuelo. Había una escalera de mano, de madera, para acceder. Y esto era lo más riesgoso, porque los ataúdes debían ser descendidos a pulso, cargándolos envueltos en sogas. Había varias de ellas enrolladas en un rincón de la planta baja, y solo personal calificado, trabajadores del cementerio, podían cumplir esa tarea. Siempre debía haber 2 hombres abajo, para recibir el ataúd y acomodarlo en su estante respectivo. En el segundo subsuelo únicamente quedaba lugar para uno más, el de Klaus. Otro gran impedimento era la escalera, dado que las aberturas del piso, tanto la de planta baja como la del segundo subsuelo, no eran coincidentes. Por este motivo era necesario mover la escalera y posicionarla en el siguiente piso. Una tarea, a todas luces, agotadora. Efraín comprobó, personalmente, el esfuerzo que hicieron los trabajadores para descender el féretro de Klaus al segundo subsuelo. Luego lo acomodaron en el estante que quedaba libre, justo encima del de su mujer. Una vez que todos se retiraron, Efraín cerró la puerta, accionando el control. Esta puerta tenía apenas un par de diminutas ventanillas mediante las cuales era factible ver el interior, pero que no atraía la atención de los ladrones por no contar con objetos de lujo. A nadie interesarían los retratos enmarcados en madera, o las delicadas mantillas de hilo blanco, bastante amarillentas ya, por el paso de los años. El anochecer halló a Efraín en la mansión, sentado en la amplia sala de estar, bebiendo del mejor brandy que encontró. Klaus lo había conservado cerrado, para abrirlo en su próximo cumpleaños, al cual no tuvo oportunidad de llegar. Pero Efraín no aprovecharía, al igual que muchas otras cosas que su tío atesoraba, la mayoría de ellas habiendo dejado de usarlas para evitar su desgaste. Allí estaban los discos de vinilo, y el amplificador a válvulas que otorgaba un sonido increíble. Con demasiados recuerdos dando vueltas por su cabeza se fue a acostar, deseando que el sueño lo atrapase pronto. Amaneció un día espléndido. Durante el desayuno, la mucama informó que había llamado el doctor Lester, diciendo que pasaría por la tarde. Efraín lo conocía, su tío había contratado al mejor abogado para que ordenara sus papeles. Lester era un hombre alto, flaco, siempre vistiendo con su traje gris. Muy meticuloso en todas sus cosas. Cuando llegó, Efraín lo hizo pasar a la biblioteca, donde podían conversar tranquilos. Extendiendo sobre la mesa una cantidad de escrituras que quitó de su portafolio, explicó que allí estaba el testamento, habiéndole legado todas sus propiedades y, en especial, el contenido de la caja fuerte. En ella conservaba los títulos, acciones y dinero en efectivo en gran cantidad. Esto último fue lo que más interesó a Efraín. La visita de Lester culminó con la firma, por parte de Efraín,
de una serie de escrituras. La caja fuerte era una gran masa corpórea de hierro, empotrada en la pared, cubierta por un panel el cual se abría oprimiendo un botón de un control oculto tras el cortinado. El 1,20 m de altura de su puerta, y su antigüedad de más de medio siglo, le brindaban un aura de majestuosa solemnidad. Efraín contemplaba con admiración a su tío, cuando abría la caja para acomodar sus papeles y recontar el dinero, billetes de banco que siempre mantenían su cantidad y valor dado que no le era necesario disponer de ellos. Klaus tenía cuentas bancarias de las que extraía lo necesario, incrementando su patrimonio gracias a los intereses ganados. Con una copa de brandy en la mano celebraba el hecho que esas cuentas ahora le pertenecieran, pudiendo disponer de ellas a discreción. Luego de un par de días del funeral, decidió renovar la casa. Contrató pintores para decorar las paredes. Volvieron a girar los discos en el tocadiscos a válvulas, el que su tío mantenía apagado, en el más estricto silencio porque decía que la música lo distraía de sus pensamientos y de los complicados cálculos que tenía que hacer en sus planos. Y no faltaron las mujeres, que Efraín contrataba todas las noches, a veces de a 2 o de a 3, para satisfacer sus apetitos sexuales. Llegó a vivir con una despreocupación total por casi todo. Incluso, hasta olvidarse de poner las alarmas, durante la noche, las que su tío controlaba con rigurosidad, ante el temor de ser asaltado. El viernes a la mañana sonó el celular de Efraín. Era Lester, comentando que, dentro de la caja fuerte, Klaus guardaba un poder mediante el cual le otorgaba, a Efraín, la posesión de su estudio de arquitectura y todas sus acciones. Pero debía firmarse la conformidad dentro de los próximos 15 días, caso contrario, la empresa pasaría a mano de los gemelos Carugati, como socios mayoritarios. Estuvo de acuerdo en firmarlo cuanto antes y avisarle para que lo pasara a retirar. Desde el día en que falleciera su tío no había abierto la caja, no sintiendo necesidad de recurrir a su contenido por el dinero depositado en los bancos. Por ese motivo, estimó que no fuera necesario el apuro en firmar los documentos. La fiesta que organizó para esa noche resultó ser más atractiva. Invitó a 6 chicas, pagándoles lo suficiente como para que se quedaran hasta la mañana siguiente. Recordaba la austeridad con que había vivido su tío, cuidando los gastos hasta en el mínimo detalle. Nunca se había casado, y las pocas veces que lo viera acompañado por mujeres, se había tratado de gente que trabajaba para él, y nada más. Pero ahora sería distinto. La buena comida, las mejores bebidas y las más bellas mujeres se presentaron de manera continua. Una mañana lo despertó el sonido de su celular. Apenas abrió los ojos se encontró desnudo, echado en el sillón del living. Las chicas se habían ido. Por el suelo había restos de comida sobre platos descartables y botellas vacías por doquier. Pudo reconocer la voz de Lester, preguntando si ya había firmado los papeles. Su tono, del otro lado de la línea, sonaba imperativo, anunciándole que quedaban solo 48 horas de plazo, caso contrario, todas las acciones y la misma empresa constructora pasarían a manos de los Carugati. Efraín prometió hacerse cargo del tema ese mismo día. Levantándose con dificultad, fue a darse una ducha y vestirse. Con una taza de café entre sus manos, quedó observando el panel de madera que cubría la puerta de la caja fuerte. Sería la primera vez que la abriera, y parecía aún estar presenciando la imagen corpórea de su tío, abriéndola y quedándose horas revolviendo sus escrituras, sus planos y contando su dinero. Oprimió el botón y el panel de madera se corrió, mostrando la imponente puerta de hierro. La característica de esta caja era no poseer combinación, su apertura era mediante una llave, la que debería estar guardada en un cajón del escritorio. La sonrisa de satisfacción que se había gestado en sus labios, suponiendo que todo fuera sencillo, desapareció de inmediato al comprobar que la llave no se encontraba allí. Quitó el cajón, volcándolo,
esparciendo todo su contenido con sus manos. Apartó objetos varios, bolígrafos, anotadores, tarjetas personales, cualquier cosa menos lo que se pareciera a una llave. Los restantes cajones del escritorio fueron también vaciados, al igual que la cómoda del dormitorio de su tío. Inspeccionó sus trajes, buscando en los bolsillos. Su mesita de luz fue dada vuelta. Debajo de la cama, el resto de los roperos. Nada. Tampoco dio resultado registrar entre los libros de la biblioteca. En eso, el timbre de la puerta lo sorprendió. La impecable presencia de Basualdo, íntimo amigo de su tío, se recortó entre el marco de roble de la entrada principal. Había desviado su camino solo para saber cómo estaba Efraín. Agradeciendo su interés, lo hizo pasar al living, ofreciéndole una taza de café. Acomodados en los sillones de la amplia sala, la conversación versó en recuerdos acerca de Klaus, los que todavía quedaban impresos muy nítidamente en la memoria de Basualdo. Efraín apreciaba su traje, prolijo, detallado. Su camisa blanca que olía a almidón. Su chaleco, del cual pendía una cadena que iba de un bolsillo al otro, y que, ciertamente, resguardaba su reloj o una serie de pequeñas llaves. Su tío solía usar también una de esas cadenas. La imaginación de Efraín voló lejos, apenas escuchando o prestando atención a las palabras de Basualdo. Delante de los ojos de Efraín flotaban también las imágenes, pero eran otras, y todas se referían a la contemplación del cadáver de su tío dentro del ataúd. Al despedir a Basualdo, quedó meditando en silencio, imaginando que, tal vez, la presencia del viejo amigo de su tío había cumplido la misión de únicamente hacerle sospechar que se hubiese llevado a la tumba la llave de la caja. Sí. Pudiera ser que esa llave la mantuviera siempre consigo, evitando que cualquiera se la quitara para hacer una copia. Y que en todo momento hubiese desconfiado hasta de su propio sobrino. Ya había revisado toda la casa, y nada. Lester había dicho que quedaban apenas 48 horas para la firma del documento. Ya se imaginaba a los gemelos Carugati gozando de placer al saber que la empresa y las acciones pasarían a nombre de ellos. Una fortuna en sus manos, y sin hacer mucho esfuerzo. Debía evitarlo, hacer algo, pronto. Subió a su auto, dirigiéndose al cementerio. Había una probabilidad, quizás muy remota, pero no imposible, que la llave de la caja fuerte hubiese quedado en uno de los bolsillos del chaleco. Mientras conducía, la idea no abandonó su mente ni por un instante. Y cuanto más cercano al cementerio se encontraba, aquella se acrecentaba. Redujo la velocidad, casi andando a paso de hombre, al circular por las estrechas calles empedradas. Estacionó el auto cerca de la cripta, no deseaba ser visto, tampoco llamar demasiado la atención. En el baúl llevaba una barreta de hierro. La estructura de acero y piedra de la cripta se presentó ante sus ojos, casi tan magnánima como la caja fuerte. Oprimió el control eléctrico de apertura de la puerta. Dentro, el silencio era total. Las fotografías de los parientes, ordenadas en los estantes, lo observaban. Cerró la puerta. En el centro del piso estaba la abertura para acceder al primer subsuelo. La luz del atardecer se filtraba por los pequeños ventanales de la puerta. Fue necesario encender la linterna de su celular. Allí se asomaba la escalera de mano. Descendió al primer subsuelo, siendo recibido por los ataúdes más antiguos. Sus intocables herrerías de plata pura aún relucían como si fuesen nuevas. Movió la escalera, bajándola por la abertura hasta que topó con el piso del segundo subsuelo. Una vez allí continuó utilizando la linterna. El haz de luz recorrió todos los ataúdes. El de su tío fue fácilmente reconocible por ser el más lustroso, hasta el perfume de la madera barnizada causaba placer ser inhalado.
Sin pérdida de tiempo introdujo la barra de hierro intentando separar la tapa del féretro. En la tarea se encontraba cuando escuchó un ruido fuerte y seco, proveniente del primer subsuelo. Dirigió su linterna hacia la abertura, pero nada pudo notar. Subido a la escalera, divisó algo que no había notado antes. La abertura del techo estaba cerrada, sellada con una tapa de hierro, la que se había corrido mediante unos rieles. De pronto entendió que era un mecanismo, accionado como una trampa para ladrones de tumbas, y que se hubiese activado al entrar en la cripta. Su tío tenía todo planeado, inclusive, hasta después de su muerte. Intentó hablar por el celular, llamar a la guardia del cementerio, o a la policía, avisando que se había quedado encerrado, pero su aparato no captó señal. Las paredes de acero y doble concreto de la cripta impidieron toda comunicación con el exterior. Tampoco alguien oiría sus gritos, ahogados en el eterno silencio de los féretros y los retratos. Imaginó la sonrisa de su tío, sabiendo que su sobrino moraría junto a él. Poniendo la escalera en ángulo, apoyada contra la pared, pudo subir y golpear, con la barra, la tapa metálica, hasta cansarse. Sus gritos y llantos rebotaban en vano en las paredes del subsuelo. La batería de su celular fue agotándose de a poco, hasta quedar todo envuelto en la oscuridad plena. La cripta familiar fue también su tumba.